El tema para esta mañana, el tema de nuestro mensaje es Dios restaura lo que pasó. Eso está en Eclesiastés, el capítulo 3 y el versículo 15. Esa frase preciosa. Dios restaura lo que pasó. ¿Qué es restaurar? Bueno, restaurar es volver algo a su anterior condición, es reparar algo de un deterioro, de un defecto, para volverlo a un estado correcto. Y entre hoy y el domingo próximo, si Dios permite, quiero ver con ustedes un pasaje de las Sagradas Escrituras que nos enseña cómo un creyente puede volver a los caminos del Señor cuando se ha apartado de ellos, o cómo puede ser restaurado cuando cae en pecado, cómo hace Dios para reparar aquello que se ha quebrado, que se ha deteriorado en la vida del creyente. En definitiva, ¿qué significa que Dios restaura lo que pasó? Si me acompañan, por favor, busquen en sus Biblias el Salmo 51. Salmo 51. Seguramente más de una vez lo hemos leído. Es muy posible que haya Biblias marcadas con lágrimas que brotaron al leerlo. Pero vamos a volver a él una vez más para meditar en su hondo, en su precioso contenido. El Salmo 51 es una joya de la literatura hebrea, además de ser una página inmortal de la palabra inspirada que brota de un corazón en crisis. El Salmo 51 brota de un corazón en crisis. Es la oración de un creyente espiritual, porque a pesar de su caída tan indigna, tan vergonzosa, en vez de volver sus ojos a la vanidad, al mundo, al pecado, los vuelve a Dios y los vuelve buscando perdón y restauración. Y así sucede con un creyente verdadero. Cuando cae, en vez de volverse al mundo, se vuelve a Dios. No hay dudas que el Salmo 51 fue escrito por David. En los capítulos 11 y 12 del segundo libro de Samuel, se narra una de las historias más negras de Israel. Y uno de sus hombres más grandes. También se narra la historia, una historia muy, muy penosa. Este hombre fue David, el rey David, el dulce cantor de Israel, el hombre que dice la Biblia es conforme al corazón de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Es notable cómo la Biblia va con franqueza cuando se trata de narrar errores aún de los hombres más prominentes, de las mujeres más prominentes. No hay ocultamiento, no hay hipocresía. El pecado es pecado. Y así se presenta su cometido, sus consecuencias, su juicio de parte de Dios. Aunque también la permanente y fiel asistencia de la gracia y la misericordia de ese Dios tan grande que es tu Dios y mi Dios, el Dios de la Biblia. ¿Cuál es la razón para la inclusión de estas historias de fracasos, de caídas en el libro de Dios? ¿Por qué la Biblia nos dice que Abraham cayó en mentiras vergonzosas, que Moisés no vio la tierra por su desobediencia, que Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, que Pedro tuvo que llorar la negación al maestro, que Pablo escribió miserable de mí, que Juan dice francamente, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos? ¿Por qué? Bueno, la razón creo que está en 1 Corintios capítulo 10 y verso 11. Dice allí la Biblia, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos, fíjese, a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Notemos, están escritas para nosotros, hermanos, para usted, para mí, para vos, que estamos viviendo seguramente la última etapa de la historia humana. Para eso fueron escritas, para que aprendamos. David en este caso cae en una gravísima falta, más una sucesión de faltas, de horribles pecados, de tal modo que la Escritura dice en 2 Samuel 11:27, esto que David había hecho fue desagradable a los ojos del Señor. Bien podríamos repetir acá
ese versículo de Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga bien y nunca peque. Por esto, viendo a estos grandes hombres y mujeres que sin embargo cayeron, debemos pensar lo que nos exhorta la palabra en 1 Corintios 10:12. Así que, usted debe recordarlo conmigo, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Recordamos la historia de David, antes de leer algo en el Salmo 51. El ejército estaba bajo Joab, el gran general de Israel. Fueron a la guerra contra los amonitas, y mientras David, que ya contaba unos 50 años, se quedó en el palacio. En vez de estar luchando con los suyos, las batallas de Jehová, quedó ocioso en su palacio. Así que una de las causas del pecado de David fue justamente la ociosidad. No hay lugar para el ocio entre las huestes del Señor. Satanás tienta al creyente, pero cuando un creyente está ocioso, el creyente tienta a Satanás. Así que una tarde David, al levantarse de la siesta, vio a Betsabé, una mujer mucho más joven que él, de familia noble, esposa de Urías, un militar destacado, un asesor, un consejero del rey, un hombre de conducta íntegro, fiel. David la hizo traer al palacio y, abusando de un derecho que obviamente no tenía, cometió el grave pecado de adulterio. Y como consecuencia, en medio de un vergonzoso engaño, hizo matar a Urías, el esposo de Betsabé. Pensó que nadie le había visto, nadie había reparado en su acción, pero la Biblia dice que el Señor está en su templo y sus ojos examinan a los hombres. El mismo David exclama en el Salmo 139 y versículo 7, ¿a dónde huiré de tu presencia? Imposible. Su acción, como las nuestras, quedó grabada en los libros del cielo. A partir de allí, Dios empieza a actuar para mostrarle a su siervo la gravedad del hecho. Y entonces envía al profeta Natán, quien le relata a David la conocida parábola, usted debe recordarla, de la corderita. Bueno, si no la recordamos bien, la podemos leer en el capítulo 12 del segundo libro de Samuel. David se enfureció, porque el hombre de la parábola, en vez de matar para comer una de sus muchas ovejas, fue al vecino, tomó la única corderita que tenía, la mató para dar de comer a sus invitados. Entonces, David, lleno de ira, se levantó y dijo a Natán, ese hombre es digno de muerte. Y entonces el dedo acusador del profeta apuntó al mismo corazón de David y le dijo, tú eres el hombre. David habrá empalidecido, sin duda, habrá caído sobre su asiento, entendió el mensaje, él había tomado la esposa de su fiel amigo Urías, y bueno, luego el castigo de Dios nos hizo esperar. El hijo de David y de Betsabé murió. Pero en medio de esa pena, de esa falta grave, uno puede mirar como trasfondo la maravillosa misericordia de Dios, la ternura incomparable de nuestro Dios. De aquel que dice la Biblia, que conoce nuestra condición y que se acuerda de que somos polvo. Nada más que eso, polvo. David abre sus ojos a la realidad y le dice a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán le contesta a David, también Jehová ha remitido, es decir, ha perdonado tu pecado, no morirás. Y aunque recibió el castigo de Dios, David tomó por esposa a Betsabé y fue madre del gran Salomón, a quien amó el Señor, dice la Biblia. Y con seguridad, el premio mayor que la gracia concedió a aquella mujer ha sido permitirle aparecer como una de las antecesoras del Mesías, según lo vemos en la genealogía de Mateo capítulo 1. Sin dudas, esta experiencia es una mancha en la vida de David. Por eso leemos en primer libro de Reyes, capítulo 15, versículos 4 y 5, por amor de David, Jehová su Dios mantuvo su lámpara encendida
en Jerusalén. Y le dio un hijo que le sucediera, para fortalecer así a Jerusalén. Por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Eteo, el esposo de Betsabé. Y esta caída moral y espiritual en la vida de David le llevó a escribir este salmo monumental, el Salmo 51. Qué triste que es, hermanos, cuando Dios apaga la lámpara de algún creyente. Aquí dice que la lámpara de David todavía estaba encendida. Pero a veces, en la vida del creyente que se aparta del Señor, que no confiesa sus pecados, la lámpara se apaga. A ver, tenemos linternas en nuestra casa. ¿Qué pasa cuando una linterna no está cargada, no tiene pilas, tiene esa luz mortecina, amarillenta? No nos sirve. No nos sirve. Bueno, cuando un creyente no confiesa su pecado al Señor y está caído en su vida espiritual, es como una lámpara sin luz. No sirve. La pregunta entonces en esta mañana es: ¿cómo está tu lámpara? ¿Cómo está mi lámpara? ¿Está ardiendo? ¿Está prendida? ¿Está encendida con la luz de Dios o no está dando luz? Bueno, podemos ver que no fue en vano lo que le ocurrió a David, sino que en esta página, casi diríamos patética de las Escrituras, nos descubre el arrepentimiento, la confesión del creyente que servirá para nuestra bendición. Voy a dividir el Salmo en dos partes, este Salmo 51. Hoy hablaremos de arrepentimiento y confesión en los versículos 1 al 9, muy brevemente. Y el próximo domingo, si Dios quiere, del perdón y la restauración en los versículos 10 hasta el final. Leo entonces Salmo 51, primeros 9 versículos. Acompáñeme con su Biblia, por favor. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Y aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Tal vez no completemos toda esta lectura, pero vamos a avanzar y luego la próxima reunión continuaremos con el Salmo 51. Dice, en primer lugar, en un acto de rendición al Señor, los versículos 1 y 2. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. No podemos pensar en David sino postrado ante Dios, derramando su alma en una actitud de rendición incondicional, humillado, quebrantado, implorando perdón. David ha sido consciente de su falta. El Espíritu Santo le ha hecho dimensionar en su justa medida su pecado y lo siente delante de Dios. Se siente su enormidad. Y hay tres rasgos que enfatiza David de Dios en este salmo en medio de sus lágrimas de arrepentimiento. En primer lugar, habla de la piedad de Dios. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Piedad es compasión. Así que David pide que Dios le tenga compasión. Pero la compasión de Dios no es una actitud circunstancial. Dios tiene multitud de piedades. Es decir, es un Dios compasivo. La Biblia dice: como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece el Señor
de los que le temen. Es muy consolador, sin duda, saber que detrás de nuestro pecado hay un Dios que conoce nuestra condición. Somos débiles hombres y mujeres. David se siente como el hijo pródigo. No es digno de llamarse su hijo. Pero como Pedro le dijo a Jesús, Señor, ¿a quién iremos? Y fue a Dios. Es cierto que Dios no tolera el pecado, pero también es cierto que Dios es amor. Y su inmensa bondad y su inmensa misericordia, su ternura infinita son suficientes para recoger al miserable y restaurarle de su triste condición. David sabe que cometió dos pecados gravísimos y ambos son merecedores de la muerte. El pecado de adulterio era pecado con la muerte y la muerte por lapidación. El pecado del asesinato era penado con la propia vida. Así que los dos pecados eran con juicio de muerte. Así que David sabía el tremendo riesgo, más allá de la vergüenza que le deparaba su horrible pecado. Le vemos hundido en su pecado, señalado por el dedo, no del profeta Natán, sino de Dios, como si fuera un reo merecedor del más duro castigo. Y solo le queda un recurso: la gracia misericordiosa de Dios. Sabe que Dios es misericordioso y piadoso. Como dice el Éxodo 34:7, lento para la ira y grande en misericordia. Ese autor fantástico que es F.B. Meyer escribió esto: solo creyendo en sus misericordias, en sus piedras, nos atrevemos a ver nuestros pecados. Pero sería inútil que David reconociera la piedad y la misericordia de Dios y no buscara de él la limpieza de su pecado. Sino esto último hubiera sido simplemente un acto de reconocimiento de los atributos de Dios, pero no la vía de ser libre del peso y de la condenación de su enorme falta. Así que confiesa su pecado y lo hace en esos términos preciosos de los versículos 1 y 2, sin atenuantes, sin eufemismos. Llama al pecado como Dios lo llama. Mírelo en su Biblia. Dice: conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Rebelión es un acto de desacato a la autoridad de Dios. Es un acto de transgresión a sus leyes. Luego dice: lávame más y más de mi maldad. Se puede traducir como iniquidad. También tiene el sentido de algo vano, de algo absurdo. Y nada hay más ilógico y falto de sentido como el pecado. Dijo alguien: no existe fundamento razonable alguno para pecar, para violar la buena y santa voluntad de Dios. Es tan absurdo el pecado que trae aparejados, usted sabe, sentimientos de angustia, de frustración y a veces consecuencias imprevisibles en esta vida y por supuesto también en la futura. Así que es absurdo el pecado en la vida del creyente. Pero además David dice: límpiame de mi pecado. Y este concepto corresponde a lo que el pecado, a lo que en el Nuevo Testamento conocemos como errar al blanco, es decir, hacer algo contrario a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Esa voluntad que siempre es bendición para nosotros, nunca desgracia. Bueno, para esa rebelión, iniquidad, para ese grave error, ese errar el blanco, David pide tres cosas. Pide que sean borrados, que sean lavados y que sean limpiados. Como si fuera una mancha negra en la vida, David pide que sea removida. Mire, la palabra que usa para lavar es preciosa porque significa hacerlo con fuerza. Una vez, otra vez, como dice acá, más y más. Usted sabe cómo las mujeres lavaban la ropa en la antigüedad. Estaban a orillas del río, frotando y golpeando la ropa contra las rocas, de modo que la mancha fuera removida y entonces quitada. Eso es lo que pide David, que su mancha, la mancha de su pecado, fuera removida y quitada para siempre, que desapareciera, como una deuda que fuera cancelada totalmente.
Cuando usa el verbo limpiar, implica una absoluta purificación de su pecado. Ahora, Dios lo había perdonado, pero David no se había perdonado a sí mismo, y eso suele ocurrir. Por eso dice en el versículo 3, mi pecado está siempre delante de mí. David siente pena, siente vergüenza, no se puede perdonar. Hermanos, debemos sentir profundamente el pecado cuando éste está en nuestra vida. Y hablo del pecado no el que cometemos sin darnos cuenta, esos pecados que surgen en nuestra vida por nuestra naturaleza, sino cuando cometemos un pecado a sabiendas. Debemos sentir profundamente nuestro pecado. Pero si Dios nos ha perdonado, también debemos descansar en su perdón. Y hacerlo con el deseo y la resolución de no volver a pecar después. El Señor le dijo a la mujer pecadora, ni yo te condeno, vete y no peques. Y la Biblia es enfática, no peques nunca más. De otro modo, Satanás usará nuestra conciencia para acusarnos y esos pensamientos paralizarán nuestra vida. Descansemos en el perdón de Dios, con la resolución de no volverlo a hacer más. Podemos tener la certeza de que Dios puede perdonarnos. Primera Juan lo dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y también dice en el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Rendición. Segunda cosa, reconocimiento. Dice los versículos 3 y 4, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Esta es una condición sine qua non para que Dios perdone el pecado, reconocerlo. Si no lo hacemos, Dios nunca podrá perdonarlo. Y el pecado seguirá infectando nuestra vida. A veces entra un virus en nuestra computadora, ¿cierto? El programa que lo remueve, que lo limpia, nos advierte, hay un virus, ¿usted desea removerlo? Y en caso que lo aceptemos, entonces, reconociendo que estamos infectados o que está infectado el dispositivo, el antivirus entonces comienza a actuar. De otro modo, no lo hará. En el proceso del arrepentimiento, David primero reconoce su pecado. Dice, yo reconozco. Hasta ahí no había reparado en él. Era consciente de lo que hacía. Nadie le había obligado a hacerlo. Lo había hecho inclusive con premeditación. Sin embargo, el pecado suele tener esa particularidad. Obnubila nuestra visión y embota nuestros sentimientos. ¿No es así? Pero también David reconoce que ha pecado contra Dios. En el versículo 4 hace una importante confesión. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Así que David reconoce que ha pecado contra Dios, pero notemos que dice que ha pecado solo contra Dios. Y esto es curioso porque en realidad no había pecado contra Betsabé. Claro que sí. Contra su esposo Urías, por supuesto. Contra su pueblo también. Pero la triste realidad es que la ofensa siempre es en primer lugar hacia Dios. En segundo libro de Samuel, capítulo 12 y verso 13, después que es acusado por Natán, David dice estas palabras, pequé contra Jehová el Señor. ¿Te recuerda el pródigo? El pródigo dijo, he pecado contra el cielo, contra Dios y contra ti, contra el Padre. Primero es contra el cielo, luego contra los hombres. Dios siempre es el primer ofendido, el primer herido por nuestro pecado. Sus ojos puros y santos quedan afectados cuando contempla nuestra maldad.
y especialmente cuando la cometemos a sabiendas y livianamente. El pecado fundamentalmente hiere el corazón de Dios. Pero además el pecado afecta a mis semejantes. David pecó contra Betsabé, contra Urías, contra su pueblo. David había burlado y ofendido al Dios de ellos, y ellos también. A ellos también los había burlado. Y David se encontró cara a cara con el rostro de un Dios totalmente airado. Cuando pecamos contra un hermano, debemos saber que pecamos contra el Dios del hermano. Y debemos saber también que Dios le defenderá y nos juzgará a nosotros. No quedará impune la maldad, la ofensa contra un hermano. Nuestro pecado entonces produce como una especie de onda expansiva y su gravedad podemos medirla en que, fíjese, por él los ángeles se sorprenden porque nos ven. El espíritu de ellos tropiezan. La iglesia sufre una derrota espiritual. Los incrédulos perciben una falta de testimonio. Nosotros perdemos el gozo, la comunión, la plenitud, el poder. Es una verdadera tragedia el pecado en nuestra vida. No debemos minimizarlo, sino asignarle la gravedad que él tiene. Bueno, finalmente David reconoce que Dios es justo en castigarle. La expresión para que seas reconocido justo en tu palabra, del versículo 4, y tenido por puro en tu juicio, se puede traducir así. Tú eres justo cuando sentencias e irreprochable cuando juzgas. O dicho de otro modo, en tu sentencia, Dios, tú eres justo y en el juicio de tus labios eres inapelable. Así fue la sentencia del siervo de Dios a David, el dedo acusador de Dios que apuntó su corazón. Y solo bastaron 4 palabras para derribar ese castillo de arena que había conservado durante un año David en el secreto de su alma. Tú eres ese hombre. Fin. El Salmo 19 nos dice, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y agrega, muy importante, tu siervo es además amonestado con ellos. Hermanos, la palabra de Dios es justa cuando condena nuestro pecado. Ella muestra como un espejo, penetra y discierne como una espada, revela como una lámpara, consume como el fuego, quebranta como el martillo. Así es la palabra de Dios. David reconocía que no solo Dios era justo en juzgarle, sino que hubiera sido justo en castigarle conforme decía la ley, quitándole la vida. No hay apelación, no hay queja, no hay reproche. Dios es justo. Bueno, no le echemos la culpa a los demás, a las circunstancias, a nada ni a nadie. La culpa es siempre nuestra. Ofendemos a Dios y dañamos a los demás, además de dañarnos a nosotros mismos. Y merecemos, por tanto, el justo juicio de Dios. Pero esperemos, aún no terminó el salmo. Rendición, reconocimiento. En tercer lugar, responsabilidad. Y será nuestro último punto en esta mañana. He aquí dice, en maldad he sido formado, versículo 5, y en pecado me concibió mi madre. David es honesto, me encanta David, me encanta por su nobleza. No le echa la culpa a nada ni a nadie. Ninguna persona, ninguna circunstancia son los responsables de su pecado. La responsabilidad recae en su propia naturaleza, que es esencialmente mala, corrompida y hasta perversa. No somos distintos a él. Más allá de lo que hizo, que es un pecador por haber cometido un delito grave, David está reconociendo lo que él es. No solo lo que él hizo, lo que es. Es un pecador porque ha sido formado en el secreto del seno materno, trayendo como todo hombre, como toda mujer, el estigma del pecado, como parte de su ser. Ese embrioncito que hay en el seno de su madre ya está concebido en pecado.
Hay un conocido dicho que expresa que el gato no es gato porque caza ratones porque es gato. Y podemos decir, el hombre no solo es pecador porque peca porque es pecador. Así que David quiere decir, no puedo culpar a nadie, el responsable soy yo. Hermanos, desde que el pecado entró en el mundo de los hombres estamos sujetos y esclavos al pecado, y no podemos dejar de pecar. En mayor o menor medida, todos somos, subrayo, pecadores. Ahora, hay una tendencia general en el hombre a eludir la responsabilidad de los hechos cometidos. El famoso yo no fui. Y es tan viejo como el hombre mismo. Cuando Dios, recuerda, halló al hombre escondido a causa de su caída y le dijo, has comido del fruto que te mandé que no comieses. Él le respondió, la mujer que me diste por compañera me dio y yo comí. Y entonces el Señor le habla a la mujer y le dice, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer le dijo, la serpiente que me engañó, entonces yo comí. Nos damos cuenta, la culpa siempre es del otro. ¿Usted conoce algún delincuente que diga, yo fui, reconozco mi delito? No existe eso, ¿verdad? Nos guste o no, queramos o no, somos responsables por lo que somos y por lo que hacemos. La tragedia es no reconocerlo, porque mientras no lo reconozcamos, no recibiremos la ayuda de parte de Dios. Es mejor admitir nuestra culpabilidad, nuestra responsabilidad, para que la gracia de Dios haga el resto. Entonces el reconocimiento del pecado conduce al arrepentimiento, el arrepentimiento a la confesión y la confesión al perdón de Dios. Por eso en el versículo 6, David es sincero para con Dios y dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. No puede ocultarlo, no quiere ocultarlo. Ha entendido íntimamente su condición delante de Dios. Es pecador y necesita solo una cosa, perdón y restauración. Bueno, esto lo veremos en el próximo mensaje sobre este precioso y profundo Salmo 51. Déjeme terminar con una conclusión, sin dejar de decirle que me encantaría seguir hablando de esto, porque este Salmo es tan profundo, tan maravilloso, que da para mucho más. Analizándolo, casi le diría palabra por palabra. Pero una conclusión. Yo no sé cómo usted está hoy, en esta mañana. Tal vez está lejos de Dios porque nunca ha experimentado el arrepentimiento. Si es así, le digo que la Biblia dice que usted es un pecador, una pecadora, y que necesita un Dios que restaura lo que pasó. Su vieja vida, sus vicios, sus pasiones, sus pecados, pueden todos estar cubiertos y limpios y lavados para siempre por la sangre de Cristo vertida en la cruz. La vida de Cristo derramada en el Calvario, en su lugar y en mi lugar. Su sangre vertida es capaz de limpiar todos sus pecados. Pero sí, hay una condición. Si con arrepentimiento usted va a Jesús y por la fe acepta su obra y le acepta a Él como su Salvador personal. Haga una oración personal allí donde está y dígale a Jesús que es un pecador, una pecadora, que reconoce su pecado, que está dispuesto a dejarlo, a abandonarlo, a seguir en el camino de Dios. Y acepte hoy mismo, ahora mismo, a Cristo el Señor, a Jesús, como su Salvador único y personal. Pero tal vez en esta mañana usted es un hijo o una hija de Dios y sin embargo está lejos de Él. Tal vez algún pecado, alguna caída trajo tristeza a su corazón, culpa a su conciencia. Y usted, vos, no sienten lo que es el gozo de la salvación, la libertad que produce el Espíritu Santo en la vida del creyente fiel.
Bueno, es tiempo de volver a Dios. ¿Cuándo? Hoy. Es tiempo de volver a Dios como David. Es tiempo de caer a los pies de Cristo, reconociendo el pecado, rindiendo la vida ante el Señor y clamando por perdón. Deseo, he orado por esto, sigo orando por esto. Que hoy sea el día de su retorno, de tu retorno al Padre. Dios restaura lo que pasó. Pero también para todo creyente, hermano, hermana, querido, aún llevando una vida de fidelidad al Señor, también tenemos pecado, también lo hacemos. Y no siempre sin entender lo que hacemos, muchas veces a conciencia. Y es necesario venir al trono de la gracia, confesar nuestro pecado, buscar el perdón y la restauración que Dios produce al alma, para que la luz de Dios siga ardiendo en la lámpara de nuestra vida. ¿Cómo está tu lámpara, hermano? Tal vez una luz tenue tiene que ser avivada por la acción del Espíritu Santo. Tal vez se apagó. Bueno, nunca se apaga, porque Dios nunca apaga la luz. La Biblia dice que Él no apagará la mecha que humeare. Va a soplar con el Espíritu Santo y va a otra vez a avivar esa llama que un día estaba bien prendida, para que siga prendida y arda cada vez más. Que el tema de esta mañana pueda ser un incentivo para nuestra vida, un consuelo para el corazón, que pueda ser la lección que necesitemos hoy de parte de Dios. Vuelva a leer el Salmo 51, léalo despacito, si puede de rodillas. Hágase parte de ese salmo y recuerde una vez más lo que dijimos ya varias veces. La Biblia dice, Dios restaura lo que pasó. Terminemos con una oración en esta mañana. Nuestro Dios, gracias te damos por tu palabra preciosa, porque leímos que fue escrita para nosotros que estamos viviendo la última etapa de esta historia de la humanidad, muy próxima a la venida del Señor. Te damos gracias porque las experiencias de tus hijos de la antigüedad, del Antiguo y del Nuevo Testamento, están escritas para nuestra enseñanza. Podemos tomar enseñanza de ellos, Señor, porque nosotros somos como ellos, también pecadores. Y en esta mañana te rogamos que nos hables al corazón. Si alguno que no es del Señor, que pueda encontrar refugio en el amor de Dios, clamando por perdón, recibiendo a Cristo como su Salvador personal. Tal vez algún niño, un joven, alguna persona mayor, un anciano, toca los corazones, Señor. Y para aquellos que somos tuyos, tal vez alguno extraviado que vuelva al camino, Señor, reconociendo su pecado y viendo cómo la acción de tu misericordia lo limpia y lo lava para siempre. Ya que nosotros que podemos estar aún en tus caminos por tu sola misericordia, te rogamos nos ayudes a entender que cada día necesitamos ir al trono de la gracia, confesar nuestros pecados para que la sangre de Jesucristo, la sangre de tu Hijo, el Señor Jesús, nos limpie de todo pecado. Bendice tu palabra, bendícenos en este día, renueva nuestras fuerzas y ayúdanos a apoyarnos siempre en esa preciosa, infinita misericordia tuya, para gloria de tu nombre y bendición de nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame,
Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita